Muy buenas tardes, es un lujo poder acompañarles desde la Lincoln, Abraham Lincoln, justo donde está situado, donde está Red Nacional de Noticias. Aquí tenemos como cada tarde una cita, un encuentro con República de la Verdad. Desde aquí a nuestra incansable y fajadora Loreni, un abrazo y nada, presentarme yo, Carmen Borja. Feliz, encantada, me parece una suerte tremenda trabajar en lo que a cada uno le gusta y poder haber tenido la suerte, la inmensa suerte de caer en esta familia de RNN donde hay tan buen trato, son tan simpáticos, tan buenos profesionales, hacen tan agradable la vida que da gusto entrar por esa puerta porque todos tendremos y tenemos nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestros desvelos, pero noto que hay poca queja, no se protesta, la gente sigue trabajando, sigue en lo suyo y casi siempre hay un momento para reír, para compartir algo divertido y es una felicidad poder ir a tu trabajo con buen ánimo y encontrarte con tu otra familia, lógicamente. Y dicho esto, justo cuando entrábamos en el plató, estaba yo hablando escuchando a algunos de mis camarógrafos que decían: antes teníamos que esperar a que saliera una noticia que se estaba dando, se divulgaba en la calle, pero nadie tenía la autoría para firmarla, para subirla, para publicarla, la tele, la radio. Se tenía que esperar a la prensa otro día a ver qué decía. Y ahora yo creo que antes de que se produzca ya está en las redes. O sea, es como y encima todos nos lo creemos. Tampoco es normal, ¿no? Porque se están dando casos incluso de dar a personas por muertas, cuando en realidad, por Dios, hasta ellos mismos lo leen. Tiene que ser tremendo ver tu muerte ahí en impacto, ya leyéndolo, tú misma, tu familia, ¿no? Qué terrible. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, mucho cuidado, ser muy exhaustivos con la información, contrastar, verificar, antes de dar a la luz realmente la noticia. Y nosotros le vamos a hablar, bueno, decíamos esto, por el tema que está ahora mismo candente, amén de todo lo que ha pasado en el día de hoy. Quizá lo que la calle habla más es el tema del payaso. Ya saben ustedes que lo cogieron, lo apresaron a Kanki en el aeropuerto del Cibao, después que él regresaba de Nueva York, y el Ministerio Público ha pedido prisión preventiva, ahí lo tenemos, contra el artista por supuesta violación. Dice que su espíritu siempre ha estado a favor de los niños, mientras él tenga vida. Esas fueron unas de sus declaraciones emitidas por Kelvin Francisco Núñez, tras ser apresado justo anoche, lunes, a su llegada al país procedente de New York. Él indicó que está dispuesto a colaborar con la justicia para comprobar su inocencia sobre la imputación de abuso sexual de menores. Dijo que desde que se enteró que era acusado de eso, del abuso sexual de varios menores de edad, decidió retornar al país desde los Estados Unidos, donde, refiere, se encontraba por asuntos laborales. Él llegó a las 7:30 en el vuelo 37 de la línea aérea JetBlue, y fue recibido por el fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, así como por agentes de la policía y su abogado, Pablo Santos. Desde el aeropuerto fue trasladado a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, que está en la ciudad. Y la Unión Nacional de Payasos Dominicanos, UNAPADOM, y la Asociación de Payasos, entidades que agrupan payasos y artistas animadores infantiles, manifestaron su consternación a través de un comunicado que condena cualquier manifestación de violencia en sus diferentes vertientes en contra de niños y adolescentes. Dijeron que están llamados a ser entes positivos dentro de la sociedad y, en especial, lógicamente, de los niños. No sé cómo acabará esta situación. En cualquier caso, nosotros, lo que les decíamos al principio, las noticias, cuando no existían las redes, teníamos que esperar. Pero ahora, desde que tenemos un celular pegado a nuestro bolsillo, en nuestro bolso, si ya no suena, pues vibra. Si no, nos da una alarma. La cuestión es que ya no podemos vivir sin él, pero es un enemigo silencioso
que tiene virus, no todo es bueno, ¿no? Y puede robar todo. Están pasando cosas muy delicadas con el tema de los celulares y queremos que ustedes estén al tanto de que hay muchísima publicidad engañosa. Es una de las vías por las que más se propagan los virus y además se pueden realizar ciertas acciones que pueden prevenir este tipo de delito, porque los hackers realmente pueden no, si quieren lo hacen. Los teléfonos inteligentes son computadoras ultra portátiles capaces de realizar la mayoría de las acciones de un computador regular, pero al igual que estos últimos, los móviles pueden ser víctimas de ciberataques. En el 17 la cantidad de virus en equipos celulares aumentó como un 60%, de acuerdo con una empresa de ciberseguridad, y creó un listado de virus móviles populares. La gente que esté al tema ya saben los nombres. La cuestión es que se caracteriza porque los atacantes piden al usuario cierta cantidad de dinero para recuperar su información. O sea, nos roban todo lo que tenemos y luego nos extorsionan para recuperar todo eso que han robado. Hay otro que se llama el spyware, el cual es un atacante silencioso que registra toda la actividad del usuario en el móvil, roba claves, datos nuestros, y luego los malwares y los troyanos entran al equipo mediante el envío y recepción de mensajes de texto y pueden lograr sustraer información del usuario de carácter financiero. Es decir, tú te lo crees porque te dicen siga, continúe, tal, y nada advierte que pueda ser peligroso y nos están cogiendo todos los datos, ¿no? Los reportes del 18 aseguran que un 99,9% de los virus móviles descubiertos ocurren por aplicaciones de terceros. 15.000 millones de dólares invierte el gobierno de los Estados Unidos en ciberseguridad. 33.000 millones es la cantidad de data que se estima será robada para el año 2023. O sea, cuidado. Debemos de reconocer si nuestro equipo está afectado y hay gente que lo detecta antes que otros porque están muy familiarizados con los equipos, pero bueno, algunas de las características son la baja del rendimiento del teléfono móvil, la descarga rápida de la batería, con lo cual el mío creo que está ya hackeado porque no le dura nada, aumento desproporcionado en el consumo de datos móviles, aparición de aplicaciones no instaladas por nosotros mismos, aparición de anuncios tipo pop-up con frecuencia, en fin, entre otros síntomas, ¿no? Y tenemos que tener alerta a todos los niveles de seguridad. Hay que evitar la trampa para disminuir las probabilidades de ciberataques en los celulares y no descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales como Google Play o Apple Store. El teléfono inteligente se ha convertido en el mayor archivo de información y datos personales de los usuarios. Es un blanco muy atractivo para el robo de datos, de informaciones, por lo que la protección de estos debe ser una prioridad para los clientes. Y dicho esto, y esperemos que tengan muchísima precaución y muchísimo cuidado, si no están seguros, no abran la aplicación, no abran el correo. Y si no, pregunten a la gente que está, ¿qué ambientación tenemos aquí en el estudio hoy? A la gente que es más joven, que está más ducha con los celulares y se les pregunta antes de cometer la apertura de ese correo o de esa app que usted no ha puesto. Por un lado. Por otro, tenemos a artistas dominicanos que nos llenan de gloria. Son los mejores embajadores de nuestro arte fuera de nuestras fronteras. Y lo que debió sentir a J. Martí cuando vio, ahí lo tenemos. Él es un artista dominicano en el mundo de los cómics y desde el 2010 trabaja para The Stanley Foundation. Él creó y crea permanentemente cómics. Él cree que va por buen camino. Es un artista y diseñador gráfico que un día participó en un concurso online y lo ganó y le invitaron a trabajar con ellos para la fundación que lleva su nombre. El diseño de Martí ganó el primer lugar y en octubre del 2010 The Stanley Foundation lo trasladó a Nueva York para ser premiado por el mismo Lee. Ahí lo tenemos. Él
realmente dice que estaba abrumado, que fue algo inolvidable, que lo trataron como una estrella. Y lo más impresionante fue cuando lo llamaron y ver su logo en todas las pantallas de Times Square. Fue una experiencia que fue más allá de la capacidad de soñar de cualquiera. Tuvo la suerte de conocer y compartir con Stan en varias ocasiones, en Nueva York, en Orlando, y que sepan que este artista gráfico sigue en otros proyectos, sigue llevando RD como bandera y ha lanzado aquí al lado, en Cuesta, el libro, bueno, una novela gráfica que se llama Ángel de Rapiña. Dice que sigue siendo bueno, y que sigue notando la espectacularidad de lo que vivió. Lo más cercano a sentirme realizado, dice. Luego mis 2 exposiciones individuales y por eso él sabe claramente que quiere seguir trabajando para el resto de su vida. Muchísimo talento que hay aquí. Enhorabuena, señor Martí. Y justo ahora que vamos a llegar a las 5:15, nosotros vamos a hacerle un aperitivo de alguien que es valiente, que no le duele en prenda, que no tiene miedo al hablar, que la gente dice, es que es controversial. ¿Hasta qué punto se mide o no? La cuestión es que si él lucha y él enarbola su verdad, aunque se lleve por el camino gente, no vamos a decir enemigos, pero sí conflictos donde él lleva o quiere llevar hasta el final su verdad, su creencia y, lógicamente, hacerlo ver públicamente. No le importa y da gusto hablar con él. Nosotros vamos a tener al señor Botello justo después de esta pausa. No se vayan. Gracias.
Todo el mundo yo creo que sabe quién es don Pedro Botello Solimán. Él nació en La Romana, él es diputado, vicevocero del Partido Reformista. Él siente su pueblo, lo vive, le duele y nos va a contar a lo que nos tiene acostumbrados, a verdades sin riesgo y asumiendo, ¿no?, la consecuencia que pueda traer. Buenas tardes, señor Botello. Buenas tardes, mi estimada. Buenas tardes a la República Dominicana y sobre todo a la gente que sigue la República de verdad. De verdad y de la verdad. Y de la verdad. Realmente a usted le habrá dado algún que otro disgusto tanta verdad. ¿Cómo se lo toma eso? Porque lo lucha desde dentro, con la convicción. Lo que sucede cuando uno lucha por su verdad y cree en su verdad, uno procura que sea la verdad. Que esa verdad no vaya a afectar y vaya a agredir injustamente. Pero si es la verdad, no importa cuál injusta sea. Si usted lucha por su verdad, independientemente de que yo tenga una buena relación con usted, si es la verdad, es la verdad. O sea, eso no puede tener ningún tipo de condicionante. Y muchas veces nosotros nos atenemos a hacer cosas porque mi amigo se va a poner guapo. Pero eso no tiene que ver con mi amigo, eso no tiene nada que ver. Es un asunto de decir la verdad y de asumir consecuencias, responsabilidad. Y yo siempre traigo a colación el cuento del Cheri, que el Cheri de la ciudad muere y hay alguien muy popular en la comunidad y la comunidad decide elegirlo como Cheri. Y luego que lo elige como Cheri, a la persona más popular, todo el mundo queda ese desorden porque lo llevó al cargo. Y cuando el Cheri comienza a poner el orden y a trancar gente y a llevar gente presa, entonces los amigos le dicen desde la cárcel: ah, Cheri, después que votamos por ti, ahora nos tranca. Y el Cheri le responde: pero para eso tú votaste por mí, para que ponga el orden. Yo estoy poniendo el orden. Yeah. Entonces aquí uno, cuando asume la responsabilidad y dice la verdad, a veces la gente te dice: no, no digas eso, pero por Dios, ¿cómo tú vas a decir que hay tantos puntos comerciales de droga y estupefacientes que están prohibidos? Si eso, tú puedes tener un problema. No, es una denuncia que el país tiene que saber y que las autoridades que combaten el narcotráfico deben saberlo, independientemente de que ellos le digan a esos delincuentes quién se lo dijo. Pero alguien tiene que asumir responsabilidades. Cierto. La verdad absoluta no existe, pero es su verdad y cada uno que cuente la suya, ¿no? Claro. En eso estamos. Acaba de, hoy martes 9 de abril, acaba de esta mañana de haber una reunión importante de Leonel con 42 legisladores, una reunión donde él sabe muy bien qué ha pasado. ¿Qué nos puede contar, ya que está tan fresca la noticia? No era realmente una reunión del expresidente Leonel Fernández, sino un encuentro. Un almuerzo con los legisladores. Esto ha ocurrido aquí en el restaurante Lago, valga la promoción. Vamos a mandar la factura, ¿verdad? Y allí un grupo de legisladores ha anunciado al país que va a asumir con toda la consecuencia que pueda acarrear evitar una reforma constitucional, evitar que la democracia sea evidentemente malograda por un sector del gobierno que, sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de pudor, pretende reformar la Constitución para repostularse y buscar impunidad. Evitar que venga un nuevo gobierno y que se le pase factura a mucha gente que están haciendo de la suya y que se están jugando con el dinero del pueblo, con lo que nosotros tributamos. O sea, gente que han llevado al Congreso hasta un préstamo de 300 millones de dólares por si acaso, por si llueve, por si ocurre alguna catástrofe, cuando en el presupuesto hay previsiones para casos de emergencia. Gente que han llevado préstamos de 50 millones para eficientizar los cobros de la DGI, o sea, cobro para cobrar. O sea, un préstamo de 50 millones para cobrar. O sea, algo insólito cuando tú lo llevas a la comparación a la época del presidente Joaquín Balaguer: menos tecnología, menos avance a nivel tecnológico, menos medios. Y Balaguer, sin tener los medios digitales, la computadora, las informaciones que hay ahora, con lo que Balaguer recaudaba, Balaguer construía toda una república. Nunca fue un préstamo internacional. Entonces ahora, este gobierno, si va a construir una verja, un baño público, tiene que tomar un préstamo. Tienen que ir a empréstitos internacionales.
Entonces, también un préstamo de 50 millones para eficientizar los cobros de la DGI. O sea, tú dices, ¿cuál es el contraste? Si el presupuesto ahora es casi de 1.000 millones. O sea, estamos hablando de que es un desorden. O sea, un presupuesto de 999.000 y pico de millones. Y este gobierno no se asea la necesidad de seguir tomando dinero del pueblo. O sea, sus funcionarios. O sea, es algo muy descarado. Usted que sabe los intríngulis que pasa dentro y que escucha tanto, ¿qué previsión tiene para el 2020? Bueno, realmente la oposición, la sociedad civil, la sociedad dominicana debe, en un ambiente de reflexión, ver que las cosas no andan bien. Las cosas no andan bien y es la sociedad que tiene que tomar decisiones. Yo soy uno. Como tú lo has dicho, hay verdad absoluta, yo tengo mi verdad, cada quien lucha por su verdad. A lo mejor la verdad suya no es la verdad mía. Claro. Pero sí, todos estamos conscientes de que este es un gobierno de mucha corrupción, de mucha impunidad. Y lo que está a la vista no necesita espejuelos. O sea, tenemos un procurador general que debe luchar y que debe perseguir el crimen. El caso de Odebrecht, los Tres Ojos, el CEA, la OISOE. ¿Cuáles son las conclusiones? Escándalos. O sea, estos escándalos de corrupción. ¿Cuáles son las conclusiones a nivel de persecución? La sociedad no ha visto todavía satisfacer que sus tributos, lo que ha pagado en impuestos, que se le han robado, o sea, no ha visto todavía una sanción. ¿Cuál de estos corruptos está purgando una pena? ¿Cuál ya fue condenado? Si apenas había un tribunal en la Suprema Corte de Justicia que estaba conociendo el caso de Odebrecht y acaba de ser desmantelada. Hay que ver ahora cuál va a ser la suerte con la designación de un gran profesional, un gran conocedor del derecho, como lo es el profesor Molina, pero miembro del comité político, del comité central del partido de gobierno. O sea, si ni siquiera renunciar a su militancia, ocupando, ejerciendo activamente la política y mandar a un político de tu partido a hacer justicia, joder, ¿y cómo va a juzgar? O sea, si tu patrón te acaba de designar, ¿quién te va a juzgar? Si le debe de lealtad. Ahora, estamos en que él asuma la responsabilidad, pero es un funcionario que acaba de salir de una cartera para ser colocado ahora al frente del Poder Judicial. 9 jueces que vencieron. Ni siquiera ante un acto tan descarado se le permitió a la oposición, por lo menos, que tomaran 2 o 3 jueces de eso. Si era un reparto político, como lo hizo el presidente de la República. O sea, uno no ve ningún tipo de perspectiva más que la que pueda tomar la propia sociedad. Porque los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Y este es un pueblo que ha tomado decisiones trascendentales. En 1978, cuando el pueblo decidió salir del presidente Joaquín Balaguer, salió de Joaquín Balaguer, aunque tuvo que retomarlo nueva vez en el 86, pero salió de Joaquín Balaguer. Y salió de Jorge Blanco. Poco tiempo estuvo. Poco tiempo. O sea, es una sociedad que cuando tiene que tomar decisiones, toma decisiones. Y además, independientemente de que la sociedad tome o no tome decisiones, quien conoce la historia de los imperios, quien sabe qué fue Babilonia, qué fue Medo-Persia, qué fue Grecia, qué fue el Imperio Romano. Todos sabemos que esos imperios pasaron todo y que hoy se habla de la G7, de la G8 y que son otras potencias mundiales. Pero aquellas pasaron y sus emperadores fueron muy fuertes y gobernaron el mundo. Sin embargo, su imperio pasaron. O sea, ¿quién era Nilo Medina y su grupo? Su grupito, su pandilla, porque es una pandilla que está ahí hospedada en ese Palacio Nacional, que hace y deshace con los recursos del pueblo. O sea, ¿quiénes son ellos para mantenerse y que la sociedad no pueda sustituirlo? ¿Existe enfrente, usted cree, una buena oposición para que pueda subir y eso no pasara? Lo que sucede es que la oposición hace todos los esfuerzos que pueda hacer, pero cuando hay muchos medios amarillos que no le dan el tono que tiene que darle a las denuncias, a la relevancia, es muy difícil que la oposición pueda sentirse con todo el rigor y con toda la fuerza.
al menos que la población no la asuma. Entonces, cuando tú tienes una oposición que da una declaración contundente y medios que no le dan la fuerza ni esa relevancia, obviamente el gobierno logra muchos objetivos, hace ver que la oposición es débil, que esa oposición no se pone de acuerdo, y ciertamente la oposición, cada quien anda con protagonismo de manera personal, y no debe ser un protagonismo personal, porque mientras haya un protagonismo personal entre los que menos somos, que estamos en la oposición, que tenemos que ganar y que tenemos que lograr espacio unificándonos, muy difícil logremos objetivos. Yo creo que la oposición debe reflexionar en ese ambiente y aprovechar un sector del gobierno, un sector del PLD, que es el sector del presidente Leonel Fernández, que no está de acuerdo y que le ha dicho que no, tajantemente no, al presidente Danilo Medina y su equipo de reeleccionistas y la plantilla que se está llevando los recursos del Estado, y que ellos mismos han constituido todas sus empresas. O sea, sustituyeron una clase. La clase empresarial fue sustituida con honrosas excepciones por el comité político del PLD. Todos se han convertido en empresarios, grandes empresarios. Ellos mismos producen sus propias materias primas. O sea, ellos mismos tienen su cocina para el desayuno. Ellos mismos te venden los uniformes. Ellos mismos te venden los libros. Ellos mismos te venden los materiales, te venden el asfalto. Ellos mismos tienen todo su equipo de contratación. Ellos han hecho todo. Ellos desplazaron. Y los que tenían sus propias empresas tuvieron que adherirse como empleados de ellos, o fusionarse con ellos, o colocar su compañía enfrente, con capital de ellos, con menos acciones, y otros con más acciones. Entonces, todo es una especie de máscara de un clan que tiene la República Dominicana en un estado de sitio que no le permite avanzar, y que todo lo que producimos va a esos bolsillos. Pero llegará un momento que se le va a pasar factura a cada uno de ellos. ¿Cuándo? Cuando la sociedad tome la decisión, cambie de rumbo y llevemos al palacio a alguien que tenga encarnado los principios y valores que Joaquín Balaguer tuvo. Balaguer dijo muy claro: la corrupción se detiene ahí. Lo que pasa es que aquí, cuando quieren interpretar a su 20 forma, la gente interpreta. Fue un mensaje contundente. Balaguer a los corruptos lo destituía y lo mandaba donde tenían que ir. O sea, con todas sus limitaciones. Construía, daba mejores condiciones de vida, la gente tenía menos presión. Ok, el sistema energético a lo mejor no es tan eficiente, no tenía tanto equipo como el de ahora, pero la gente no le cobraban tanto luz. O sea, había sectores que la gente no pagaba la luz. Ahora te cobran la luz y no te dan luz, no te dan energía. Te la cobran y no te dan energía. Estás pagando una luz que no consumes. Que no consume. Yo me pregunto, a veces pasa el que lee el medidor y desde 70, 80 metros él anota cuánto ha marcado. Y yo digo, pero ¿cómo tú? Yo digo, pero ven para que tú veas aquí. Unos prismáticos o algo. O sea, digo, pero ven para que tú veas aquí. O sea, y él pone, pues ellos tienen su promedio en la casa, yo en la casa. Este consumió 25,000. Está bien, el cálculo. Y usted tiene que ir a reclamar, a hacer un procedimiento. Y lo que está el procedimiento, ellos le cortan la luz. Señor Botello, quiero, por lo que traduzco de sus palabras, pensar que Balaguer ha sido, a su juicio, el mejor presidente que ha tenido República. Bueno, Balaguer fue un gran visionario. Y la obra de Balaguer está ahí, está vigente. Balaguer salió del poder en el año 1996, y desde el 96 hacia acá se pueden juntar todos los gobiernos y no han logrado construir el 30% de los proyectos habitacionales que Balaguer hizo para los pobres. Este gobierno ni los gobiernos anteriores después de Balaguer han construido una sola presa. Todas las presas que tiene este país, mira la sequía. Con la falta que hace. Toda la presa la hizo Joaquín Balaguer. Balaguer llenó el país de la época de escuela, sin el presupuesto del 4%. Ahora tenemos un 4% y nos hayan que hacer con el 4%, porque te hacen una escuela en un campo en donde no hay ni siquiera gente, en un solar vacío, porque ese solar, ¿de quién era? De un compañero que había que comprárselo como sobrevaluado. Se hacía de la corrupción por todas partes. Balaguer construyó avenidas, puentes,
Y Balaguer no tuvo que buscar préstamo. Entonces, yo no digo que fue el mejor, yo digo vamos a juzgarlo por sus obras. Y que sea el pueblo que diga si fue el mejor o no fue el mejor. Por sus obras. La obra, por su fruto lo conoceréis, dice la Biblia, y el Hijo así lo proclamó. La obra de Joaquín Balaguer, cuando Balaguer construyó la 27 de febrero, la gente decía que eso era un absurdo. Y fíjate. Después tuvo que ampliarla. Fíjese cómo es la 27. Cuando Balaguer construyó la Luperón, decían que era otro absurdo. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo este hombre? Y hoy son avenidas que quedan que son pequeñas. Totalmente pequeñas. O sea, fue un visionario, fue un estadista, fue un verdadero gobernante. Pero Temito Clemontaz le dijo a Balaguer que él iba a resolver el problema de la energía eléctrica en 90 días. Pasaron, ¿no? Estamos en el 2019. En el 2019, ¿cuántos años hace? Y él tuvo la corporación y resolvió el problema. Ellos resuelto el problema. Ahora no te dan energía eléctrica y te la cobran. Antes Balaguer había muchos apagones, pero la gente, aquí nadie pagaba energía eléctrica. La gente recibía el servicio y punto. La que le llegaba lo recibía. ¿Así era? Sí, claro que sí. La gente, aquí todo el mundo se conectaba. Todos nos conectábamos. Yeah. O sea, todos nos conectábamos al tendido eléctrico y teníamos luz. Se iba igual que como se va ahora, pero tú no pagabas antes. Ahora no te dan el servicio y te la cobran. Y cuando te pueden mandar un poco, no la tienes porque está cortada. Cuando me preguntaban el equipo nuestro a quién teníamos de invitado hoy, y he dicho que era usted, dice que los camarógrafos se van a usted de una vez porque siempre tiene titulares cuando pasa algo. Dice, siempre nos vamos a por él porque él rápidamente nos da totalmente todas las claves de lo que ha pasado sin ningún tipo de peros. Vamos a hablar de algo, de ese paredón moral. Claro. En el que hay personas que dicen que hay doble y triple moral. Eso también es muy peligroso, porque cuando no hay cordura ni equilibrio entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, al final todo es un caos. Yo creo que si mi partido tomase una decisión equívoca en estos momentos, yo para no ir en contra de la decisión de mi partido, pienso que sería el final de mi carrera política en mi organización política. ¿Usted cree? Sí. ¿Por qué? Porque el Partido Reformista no tiene por qué coincidir con los propósitos del gobierno. ¿Por qué tenemos nosotros que votar por una reforma constitucional? ¿Porque somos reformistas? ¿Porque somos reeleccionistas? Nosotros somos reeleccionistas. Pero nosotros no tenemos a quién reelegir. Además, la Constitución a Balaguer nunca le prohibió la repostulación. Balaguer se repostulaba porque la Constitución se lo permitía. En el 1996, Joaquín Balaguer no se repostuló porque su propia reforma, la del 94, fue para cortarle su periodo constitucional de 4 años, 2 años, y colocarse un impedimento para repostularse. Y él respetó la Constitución para evitar un baño de sangre ante las posiciones radicales de José Francisco Peña Gómez, que decía que el país iba a coger fuego por las 4 esquinas y que estaba instando a las masas a tomar las calles. Pero él dijo, no, pero aguántate. Vamos, son 4 años. Vamos a dividirnos 2 tú y 2 yo. Peña Gómez fue que dijo eso, no lo estoy diciendo yo. Toma tú 2 y dame 2 a mí. Y sigamos normal, pero no rompamos la vida institucional dominicana. Exacto. Aunque la Junta dice que yo gané, no, tranquilo, espérate. Peña, coge 2 y dame 2, pero eso lo ha dicho Peña Gómez, lo dijo Peña Gómez, se subió el país entero. Que se sintió tentado, dijo Peña Gómez. No debo mentirle, me sentí tentado, pero no. Eso dijo Peña Gómez. Entonces, Balaguer en el 96 tuvo que esperar al año 2000 para mantener su posición de reeleccionista consuetudinario. Pero la Constitución se lo prohibió. Y él esperó 4 años a su edad. Aquí hay muchísima gente joven que no quieren esperar, que se creen imprescindibles, que se creen que ellos son los únicos. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos gente con ese tipo de razonamiento y de pensamiento cuando aquí hay mucha gente preparada, sí, claro, que ni siquiera han entrado a la vida política porque no quieren verse manchados? A veces a mí me da hasta vergüenza. ¿Por qué? Cuando veo tantas cosas que ocurren en la política, me decepciono.
Y digo, nunca debí entrar a la política. ¿Por qué entré a esta actividad? Eso lo vamos a hablar luego, a ver por qué entró a esta actividad. Pero esto será justo... Pero el paredón moral estará ahí para los que se vendan. Todo el que no tenga propósito con reforma constitucional, que no tenga por qué votar por una reforma, que vote sin objeto. Porque todo el que pertenece al Partido Revolucionario Moderno no tiene objeto a aparecer en los recuadros votando positivo por la reforma de Danilo Medina. Usted está votando para que el presidente se repostule. El presidente contrario a su partido se repostule. Ay, ¿qué propósitos son esos? Entonces, todo el que entre en ese carril será proyectado en esa pantalla gigantesca que ya tenemos contratada, con todo un espectáculo frente al Congreso y con una convocatoria nacional, en donde vamos a llamar al país, en donde van a haber más de 100.000 personas frente al Congreso, ahí frente a ese Congreso. Más de 100.000 personas van a ser convocadas. Y toda la fuerza viva de la nación, la marcha verde, la marcha roja, la marcha azul, la marcha blanca, la marcha amarilla, todos estaremos ahí, ese 73% que ha dicho que no a la reelección. Vamos a estar ahí frente al Congreso vigilando a los diputados, a los senadores, que son 6 que no tienen propósito, que coincidan con la causa del presidente Medina de reformar la Constitución. Y en esa pantalla gigante nosotros vamos a colocar la imagen de todo lo que se venda, con proyecciones. Hablamos en principio de un paredón, una pantalla, pero estamos hablando de que por lo menos van a haber 10 pantallas en toda la de Emilio Jiménez, Enrique, hasta frente al Congreso, colocados esos paredones, esa pantalla. Nos van a estar proyectando las imágenes del que no debe fallar, pero que falló. Juan Pérez nunca debió fallarle a la patria, pero falló. Traidor de la patria. Y la gente tomando fotografías y esas redes sociales subiendo todo lo que se vendieron. Esa va a ser la dinámica. Todo el que se mete en ese carril va a condenarse políticamente y moralmente, porque la sociedad entera lo va a ver. Y donde quiera que llegue, a un restaurante, a una escuela, la gente lo va a rechazar y va a ser una sanción moral, lo va a repudiar. Ese que está ahí fue lo que se vendió. Y le vamos a poner, cuando usted lo vea en un restaurante, dígale, usted fue lo que se vendió. Así que le vamos a decir. ¿Ah, sí? No lo vamos a llamar por su nombre. Yo soy Juan Pérez, no, usted es de lo que se vendieron. Y así le vamos a llamar. Se pone la cosa bien. No se puede uno ir con estas declaraciones que está haciendo el señor Botello. Les esperamos en un par de minutos. El cambio. Eso.
Seguimos con el señor Botello, que nació en La Romana, que le duele, lógicamente, él es abogado de profesión y se organiza perfectamente, pero esto va por encima de las leyes, porque estamos hablando de justicia, estamos hablando de higiene, estamos hablando de salud, en definitiva, porque cuando hay un exceso de basura, llegan mosquitos, comienza el dengue, se propaga toda la enfermedad. Desastre. ¿Qué está pasando? ¿Qué le falta? ¿Qué queda por hacer en esa Romana, en ese este? Bueno, lamentablemente La Romana, siendo la provincia, la tercera provincia de mayor importancia para el país, porque es la que más tributo le hace el país, o sea, somos los número 3 al fisco nacional, no se corresponde, no hay una correlación de los beneficios que genera La Romana al Estado Dominicano con lo que recibe. O cuando usted va a un pueblo que no tiene un hospital público adecuado, que su hospital público para dar servicio ha sido dividido en dos partes. Una parte funciona en el antiguo edificio Francisco Gonzalo y la otra parte funciona en el edificio del Seguro Social. O sea, salud pública queda en dos edificaciones y en las dos edificaciones llena de limitaciones. Villahermosa, que La Romana cabecera cabe casi 3 veces en ella, no tiene ni siquiera una clínica. ¿Y el ayuntamiento qué partido toma? Bueno, la cantidad de basura que hay en la ciudad, hay como una indicación de que parece que no hay ningún tipo de voluntad. O sea, es como una maldad al pueblo de La Romana, es como un castigo. Los funcionarios de este gobierno, ellos tienen 2 diputados, ellos tienen senadores, ellos tienen el síndico cabecera, tienen el gobernador, tienen todas las autoridades, ellos tienen todo, pero no hacen nada por La Romana. O sea, no hay salud en Guaymarte, que es un municipio, no el municipio mayor de La Romana, el segundo municipio. Hay una edificación médica y allí ni siquiera cama hay. Qué barbaridad. O sea, y cuando usted va a la parte recreativa de la juventud, el complejo deportivo, la piscina olímpica que fue considerada la mejor del Caribe, allí eso es una pileta llena de renacuajo. Por favor. O sea, totalmente deteriorada. Abandonada. La última vez que funcionó esa piscina olímpica tiene que tener por lo menos hace más de 15 años. Pero cuando usted va al polideportivo Leoncio Mercedes, que lleva el nombre del ilustre bolseador, y ve que el polideportivo, en donde se hacen los grandes escenarios del deporte de La Romana, totalmente destruido, el techo descubierto, y el presidente de la República lo encuentra en una rendición de cuentas y le dedica menos de 1 minuto al deporte, con tantas necesidades que tiene el deporte, usted dice, pero caramba, qué maldad tan grande le hizo la juventud, le hizo La Romana al PLD, que el PLD ha tratado tan mal La Romana. Por eso hoy, Tony Adames, que fue el síndico que más ha hecho obra en La Romana, hoy tiene un 77%. Fran Martínez, que fue senador en 94-98 y diputado 2006-2010, hoy va en el carril de adentro, con una aceptación muy considerable para ser el senador de La Romana. Nosotros que hemos estado participando, que también se nos están midiendo como senador y que hemos estado verificando, o sea, tanto Fran como yo ganamos con facilidad la senaduría de La Romana. Las diputaciones es seguro que vamos a ganar 2 diputados de los 4 que hay. Entonces, esa aceptación que tenemos nosotros con el pueblo de La Romana es precisamente por el descontento, la decepción que tiene con el PLD y sus autoridades, que solamente se acuerdan del pueblo cuando lo necesitan, que van con canojía, que van con dádivas, y se olvidan de que un pueblo no solamente que tú le des una funda, sino que también le dé educación, que le dé oportunidades, que le permita a su gente desarrollarse, crecer, tener salud, educación adecuada, el tema mejores servicios. No es la opción. O sea, entonces aquí vemos que hay una indiferencia total. Todas las autoridades del PLD de La Romana, ellos no se juntan para buscar soluciones a los problemas de La Romana, no. Ellos cada quien anda de protagonista buscando a ver quién lleva algo para decir, lo llevé yo. O sea, no es un asunto de cuerpo, no es un asunto de todo. Por ejemplo, el polideportivo, yo he sometido una resolución que ha sido aprobada para ser reparado, pero allá se aparece una y va y dice que ella llevó al ministro para reparar.
Pero el día de hoy el ministro no ha vuelto por ahí más nunca. Yo logro una resolución para la Escuela Especial de la Romana, que es una escuela única en su género a nivel nacional, que acepta todo tipo de discapacidad. Qué bueno. Y que en el país hay 3 escuelas como esa. Y logro que el ministro vaya con nosotros allá, y allá aparece otro y dice que él fue. O sea, uno dice, pero esto es un asunto de protagonismo, es un asunto de hacer. Yo logro que el Club Chola, uno de los clubes más grandes del país, a través de una resolución que vaya a concluirse el área de estancia, el área recreativa, el área de complejo, y aparece otro y bloquea todo y dice que no, que él es el que lo va a hacer. Pero aún, logramos la construcción de 2 escuelas vocacionales para Guaymate, para Villahermosa. Logramos la construcción, la aprobación de una resolución para construir el edificio de la Universidad Autónoma en la provincia de La Romana y para la parte de la región este. Y allá se aparece otro y bloquea el proyecto porque dice que él es que lo va a hacer. O sea, no es un asunto de cuerpo, es un asunto de mezquindad, es un asunto irracional. O sea, la irracionalidad al extremo, y la gente lo que hace es que repudia eso. Y por eso hoy por hoy el Partido Reformista en La Romana marca su mayor índice de aceptación. Tanto Fran, Tony, Botello, Johnson, o sea, Yesel, Cacique, o sea, toda una serie de gente que hemos hecho el trabajo político abuelo, estamos en la aceptación del electorado. Vale. Escuchándolo se lleva uno las manos a la cabeza porque cuánto queda todavía por hacer. Pero mucho. Pero mucho, pero mucho. Esperemos, porque siempre les toca sufrir a los mismos, que se reparta bien el presupuesto, que realmente llegue quien de verdad esté dispuesto. Distribución equitativa. Distribución equitativa para todos y que se logre. Señor Botello, un placer tenerlo y gracias. El honor ha sido mío, doña Carmen. Gracias. Que pasen ustedes una buena tarde de martes. Nos encontramos mañana miércoles 10 de abril. Carmen Borja, un placer, como siempre.